Bom dia a todo mundo, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma portugués. Bueno, cerramos la semana, ¿verdad? Con el versículo que hemos estado trabajando de Mateo 7:22, el cual hemos visto que se refiere pues al día del juicio, ¿verdad? Tomando en cuenta pues que eso está profetizado en la Biblia, ¿verdad? Que llegará un día en el cual todos los hombres sobre la faz de este planeta seremos juzgados, ¿verdad? Toda la humanidad será juzgada por sus acciones. A eso se refieren, ¿verdad? Por eso es que en algunas ocasiones incluso a esto se le llama el día del juicio final. Bueno, em, vamos a poner por acá lo que serían las transliteraciones del alfabeto fonético para el versículo y que lo practiquemos por última vez en esta semana. Tenemos primero la parte de lo que vendría siendo el número, digamos, del verso, ¿verdad? Que es Mateo 6:22. Y luego tenemos el versículo ya propiamente, que nos decía, no dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para impulsar demônios e para fazer muitos milagres. Y vamos a poner por acá la parte del cierre, que sería el día do juízo. El día do juízo. Bueno, vamos a practicarlo entonces por última vez esta semana, ¿verdad? Tratemos de ir siguiendo ahí el orden de la lectura y las anotaciones del alfabeto fonético que nos sirven pues para saber los sonidos correctos que debemos de hacer para el idioma portugués. Pueden el orden en el que están en la salita, así que comienzo con Ashley, adelante. Mateus 7:22. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres. El dia do juízo. Bien, bien, muchas gracias, Ashley. Obrigado. Vamos a escuchar ahora la participación de Mónica. Adelante, Mónica. Me indica si está lista y si puede participar. Mateus 7:22. No dia do juízo, muitos me Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios, para fazer muitos milagres. Bien, la frasecita faltó, Mónica. El día do juízo. El dia do juízo. Ok, recuerde que tiene que ser más como día. El día do juízo. Una vez más. El dia do juízo. Bien, así está mejor. Bueno, ahora escucharía a Valeria. Adelante, Valeria. Mateus 122. No dia do sul, muitos me Deus, Senhor, Senhor, não profetizamos a respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres. E dia do juízo. Bien, bien. Obrigado, gracias. Y a Valeria. Y termino con Vanessa. Adelante, Vanessa. Nos indica si puede participar. Mateus 7:22. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos ao seu respeito e
usamos o seu nome para inspirar, impulsar demônios e para fazer muitos milagres. El dia do juízo. Bien, bien. Bueno, hay algunas palabras aquí que resultarían interesantes comentarlas antes de despedirnos del versículo. Lo primero, ¿verdad? Es que nos fijemos en el patrón del sonido chi, es decir, ese sonido, el sonido de una CH, como nosotros la conocemos como la CH, en el portugués nos aparece en este caso en lo que vendría siendo las letras, a esa es a la que me refiero, pero escritas, ¿verdad? Escritas aparece, por ejemplo, en la letra T. Aquí tenemos esta y esta, cuando la T se une a una I. Ahí es donde hay que tener cuidado. Lo vemos, por ejemplo, en esta. Si nosotros leemos esto, podríamos decir profetizamos, que porque está en español. Pero nótese la diferencia en la separación silábica del portugués. Pro, de, chi. Esa es la clave. No decirlo como ti, sino como chi. Profetizamos, profetizamos. Luego, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta otra palabra quizás que es un verbo, porque aquí hay verbos importantes. El primero es esta, profetizamos. El otro verbo que tenemos por aquí, usamos. Miren, usamos, ¿verdad? Usamos, de usar. Nótese el cambio aquí en la S por el sonido Z, de ahí la U al final. También usamos. Y el otro verbo importante, digamos, de esto, porque si ustedes se fijan, profetizamos, usamos y expulsar son verbos del español y que su sonido en el portugués pues es muy diferente. Profetizamos, usamos, expulsar, 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 que sería como el decir expulsar. Con esta sí quiero que tengamos en cuenta algo y es que estas, la EX y la ES, se puede esto bien lo podríamos pronunciar como expulsar y solo cambiaría el sonido del final. Y nótese que aquí no se está usando la L, sino que se está usando la doble D. Aunque en realidad sería también posible utilizar una U corta. O sea, si nosotros hacemos un pequeño cambio, les diría, miren, esa es la U corta. Entonces cambiemos esta por la U corta y quedaría como pu, is pu. Em, Esto es como la palabra que hemos estado viendo de meu para la miel, vea, meu, que se escribe M-E-L, pero se pronuncia una U. Esas reglas que hemos estado estudiando, aunque las hemos visto en palabras que son de una o dos sílabas, realmente aplican para las sílabas que sean. Vea, por ejemplo, aquí EX es la primera sílaba y la pronunciamos como is. Nótese que la X suena como S. Luego, en este caso, PUL, vea, le estaríamos diciendo como pu. Vea, no estaríamos escuchando la L. Y luego Zag, que lo podríamos hacer con la E regular, así, o con la H aspirada, que es lo que hemos estado viendo. Por eso pueden ver de que en el caso de esta, miren, y esta que está acá, se nos está indicando entre paréntesis la E regular para darnos la idea de que se puede cambiar ese sonido, que no es el único exclusivo, digamos, para la frase. Bem, bem. Bueno, eso sería todo y vamos a decirle chau al verso de esta semana y vamos a ir a la práctica que nos quedaría pendiente de ayer. Ya vimos el listado de estas palabras con el alfabeto fonético. Nos ha servido para ir introduciendo cómo funciona el sonido del alfabeto fonético y aparte de esto, también nos ha sido útil, digamos, para lo que vendría siendo conocer patrones de sonido del idioma portugués. Bueno, ayer lo hicimos, ¿verdad? Con el listado de las palabras, pero pusimos el alfabeto fonético a la par. Hoy vamos a trabajar con las mismas palabras, pero hoy sin alfabeto fonético. Es decir, debemos recordar cuál es el sonido que hemos dicho que le corresponde a cada una de ellas, ¿ven? Y hacer el sonido correcto. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio de la siguiente manera.
quiero explicárselos porque a veces cuando hago ese tipo de dinámicas, eh, bueno, lo que voy a hacer es que yo les voy a decir, vayan, cada quien va a decir el listado de palabras y usted lo va a ir leyendo. Entonces, si usted se equivoca en un sonido o no hace el sonido apropiado, mire, yo le voy a poner una X a la palabra que usted diga mal. Cuando eso suceda, traten de controlar sus nervios, porque a veces ocurre que cuando me equivoco la primera vez, me traicionan los nervios y me sigo equivocando. Entonces, trate de controlar los nervios si en dado caso se equivoca en una palabra y trate de ir diciendo las otras bien o poner más atención a cómo las va pronunciando. Pero sí, tratemos de evitar sentirnos mal si les pongo una más X o lo que vayan a aparecer. La intención de este ejercicio es que ustedes se den cuenta qué palabras están sacando con el fonema adecuado y qué palabras no, y que luego corrijamos sobre ello. Bueno, espero que estén listas. Vamos a comenzar. Voy a iniciar con la participación de Ashley. Cuando esté lista, Ashley, me lee las palabras en el orden en el que están, desde la primera hasta la última. Ok. Pato, bola, mala, meu, faca, vaga, dado, casa, caça, troca, nada, lago, chuva, jogo, mar, ninho, leite, folha, caco, gago, cafta, monge, rio, dormir. Bien, esa ya no se lo alcancé a marcar, pero en esa es la única que le observaría, que debe ser mokchi, mokchi, con la chi al final, porque esa terminación TE suena a chi. Trate de decirlo así, mokchi. Morte. Bien, ese es el sonido. Muy bien. La demás la felicito. Muy bien, excelente. Bueno, Gracias. ok, obrigado. Vamos a participar, entonces vamos a pasar a la siguiente participación. Pero déjenme eliminar esta X de acá. Y le tocaría el turno entonces a Mónica. Ok, Mónica, cuando usted esté lista. Pato, bola, mala, meu, faca, vaga, dado, caça, casa, troca, nada, lago, chuva, jogo, mar, ninho, leite, fo, foja, gago, gago, cacta, mochi, río, dormir. Bien, vaya, Mónica, me va a hacer un favor. Le aprecio el hecho de que algunas como que tuvo duda, pero se acordó del sonido al final de cuentas. Pero hágame un favor. Le voy a marcar unas palabritas nada más y quiero que me repita esas palabras propiamente. Bien, voy a marcarle aquí unas. Eh, vaya, esas que tienen esa flechita, por favor, repítamelas nuevamente. Quiero escuchárselas otra vez. Lago, jogo, ninho, caco, gago. Bien, las primeras dos está excelente. Lagu, yogu. Pero en las otras le escuché más como una O al final. Y debe ser niño, niño, kaku, kaku. Trate de leerme esas últimas tres, pero recordando que el sonido final debe ser una U. Ninho, caco, gago. Bien, ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Obrigado, Mónica. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces ahora a pasar con la siguiente participante, que sería Valeria. Me indica cuando esté lista, Valeria, para iniciar. Ok. Pato, bola, mala, meu, faca, vaga, dado, caça, caça, troca, nada, lago, chuva, gorro, mar, ninho, leite, folha, caco, gago, gata, mochi, rio, dormir.
Bien, hágame un favor, solo repítame una, quiero estar un poquito más seguro del sonido. Esta de acá, dígala nuevamente, ¿vale? Eh, Jogo. Ok, bien. Bueno, ahí estamos, entonces, correcto. Muy bien, la felicito. Obrigado. Vamos a terminar entonces el bloque de participaciones ahora con Vanessa. ¿Me indica cuando esté lista, Vanessa? Pato, bola, mala, mel, papa, paga, gadu, casa, casa, roca, nada, lago, juba, jogo, mar, ninho, leite, folha, papo, pago, paca, moji, rio, dormir. Excelente. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Obrigado para todas, ¿verdad? Lo han hecho muy bien. Son pocos sonidos los que hay que corregir, ¿verdad? La mayor parte lo han hecho excelente. Bueno, entonces con este ejercicio estaríamos cerrando este tema que nos ha introducido a varias cosas. Nos permite conocer un poco de lo que es el alfabeto fonético internacional. Nos ha permitido ubicarnos en dónde se articulan cada uno de los sonidos. Debemos recordar que, de acuerdo al alfabeto fonético internacional, los sonidos tienen tres características de las consonantes. Primero, la primera característica es el área donde se produce el sonido, que le llamamos digamos en ese caso, el lugar de articulación. Entonces, eso son lo que está marcado aquí con cada uno de los colores y con los nombres que aparecen aquí de este lado, que decíamos coinciden con los nombres que se encuentran en la tabla, con todo lo que vendría siendo el place, se llama en inglés el lugar de articulación, que es esto de acá. ¿Ya? Luego dijimos, la otra característica que tiene un sonido de consonante es la forma o la manera en la que se articula. La manera en la que se articula ya tiene que ver con los órganos que se utilizan para la generación, digamos, del sonido. Entonces, en ese sentido, tenemos que las maneras de articularlos en la tabla son las que se encuentran aquí. ¿Eh? Y después, ya haciendo un cruce entre la posición, el lugar y la manera, entre esas dos, encontramos siempre esto que fuese como una X y Y, ¿ya? En donde lo que está al lado izquierdo es el sonido sin vibración y al lado derecho el sonido con vibración. Eh, entonces, de ahí hemos sacado esas tres características que hemos dicho que son las que componen a un sonido consonante. Bien, con eso estaríamos finalizando, digamos, esta parte, pero no significa que las reglas, los sonidos, las pronunciaciones que hemos ido viendo van a quedar ahí, las vamos a seguir utilizando. La otra semana ya se nos viene un tema diferente, ¿verdad? Ya no es tanto de la parte de fonética, es más algunas frases comunes, ¿verdad? Que se utilizan en portugués, pero debemos tomar en cuenta que el alfabeto fonético es el recurso que vamos a estar utilizando para saber los sonidos adecuados. Recuerden, el ejercicio que hemos hecho hoy es prácticamente un acercamiento a lo que se hace cuando ya hemos adaptado el patrón de sonido. Es decir, cuando yo ya sé que las palabras que llevan A al final, esa es la A media, A. ¿Ya? Cuando ya sé que la palabra que termina en vocal más L, la L se convierte en U. Cuando ya he adquirido el patrón de que la NH es el sonido ñ, cuando sé que el sonido de la J en el portugués realmente equivale a ch, cuando sé que una CH va a ser representada realmente el sonido O con una con una SH y no como una CH. Cuando reconozco, ¿verdad? Que las palabras que terminan con O se van a pronunciar con U. Cuando me doy cuenta, digamos, que las palabras que terminan con E se dicen con I. Cuando aparece la T con la E al final que suena como chi. Cuando al principio de una palabra aparece la
T con la E o la D con la I que va a sonar a G, como Gia. Bien. Todos esos patrones de sonido son los que debemos de ir adquiriendo, que claro, con la práctica los aprendemos y después de aprenderlos ya no se hace necesario estar viendo las palabras del alfabeto fonético internacional. Pero para eso requiere que memoricemos en primera instancia y que practiquemos mucho. Bien, por lo general, quizás la mayor dificultad que tenemos nosotros respecto del portugués es que es muy parecido al español. Y entonces, como hay palabras que son iguales, tendemos a decirlas con la pronunciación del español. Y ahí es donde cometemos el error. Por eso es que yo les insistía, ¿verdad? Cuidado con leer las cosas como pato, ¿verdad? Porque no estamos haciendo el sonido. Leerlo como bola, porque estamos haciendo la nuestra. O leer algo como, por ejemplo, la que dice casa, leerla así, en vez de decir casa, que sería el sonido con la S vibrante. Bueno, todas estas cosas entonces vamos a irlas tomando en cuenta. Hay que irlas tomando en consideración y quizás el tema más, eh, no más difícil, pero sí diría yo que tiene más aristas, pero que se resume, por lo menos para Brasil, se resume bien fácil. Es el tema de las eres. Bien, si yo no quiero usar o no me quiero meter con todas esas variedades de las eres, pues basta con que la hagamos como como una especie de J. Y por eso es que decíamos, mire, la de lo que nosotros decimos mar, en portugués digamos mag, con esa J. Lo que nosotros decimos carta, digámoslo como cacta, cacta, con k, con una J. Si leemos ahí lo de la muerte, ¿verdad? Sería morte, pero debemos decir mokchi, mokchi, higo, dormir, ugh, ugh. Es la H aspirada. Ah, ah. Con esa H aspirada estamos obteniendo, de hecho, yo diría que el 80% de Brasil habla de esa manera, con H aspirada donde hay eres. Son pocas regiones en donde se utiliza la R uvular. De hecho, en Brasil, la R uvular se considera más una pronunciación de un portugués europeo, por así decirlo, y no del portugués local de Sudamérica, ¿verdad? Propiamente de Brasil. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora. Vamos a finalizar y nos vamos a despedir con esto de esta clase. La otra semana, repito, vamos con un nuevo tema, ¿verdad? Pero siempre vamos a hacer referencia al alfabeto fonético como nuestra base, digamos, para pronunciar correctamente las palabras en lengua portuguesa. Pedimos chao, até logo. Chao. Chao, hasta luego. Obrigado, chao, até logo.